Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Para quienes no me conocen, mi nombre es Paula Andrea Arce, soy médica diabetóloga y todas las semanas estoy compartiendo con ustedes información, tips y consejos que les van a permitir tener una alimentación más saludable y utilizar los alimentos como una medicina. Ya saben que me encuentran en Facebook, YouTube e Instagram como Vida Sana con Paula Andrea. Y pues bueno, estos videitos los grabo en mi casa y el perro del vecino se encarga de ambientárnoslos. Así que si oyen unos chilliditos, pues realmente vienen de por acá cerca. Desde la semana pasada, el domingo, comencé a platicarles un poco acerca de los macronutrientes. Ya sabemos que son grasas, carbohidratos y proteínas y vamos a hablar cada uno de estos días de uno de estos grupos. Todos son muy importantes y necesarios para nuestro cuerpo y hoy le toca el tema a los carbohidratos. Los carbohidratos realmente son un grupo enorme que funcionan como una fuente de energía para nuestro cuerpo y nuestro cuerpo los metaboliza bien rápido, se digieren, se absorben y finalmente se convierten en energía. Ellos, dependiendo del tamaño de la molécula, se clasifican en carbohidratos simples y en carbohidratos complejos. Dentro de los carbohidratos simples tenemos el azúcar, las mieles, los siropes, tenemos las frutas y los lácteos también tienen un carbohidrato que es la lactosa, que finalmente es el azúcar de la leche. Dentro de los carbohidratos complejos tenemos un grupo bien amplio. Estas son moléculas grandes que al llegar a nuestro intestino se fraccionan y finalmente también se convierten en azúcar. Y aquí tenemos los frijoles, las lentejas, los garbanzos, el arroz, el pan, la pasta, la yuca, el plátano, el quequisque, la malanga, la tortilla. Si ustedes ven, este grupo es un grupo bien amplio y cuando los comienzan a oír se dan cuenta que muchos de ellos están diariamente en nuestra alimentación. Si combinamos incluso frijol con arroz, tenemos nuestro famoso gallo pinto. ¿Por qué me parece interesante que logremos identificar eso? Porque ustedes saben que en muchísimos videos yo les hablo de la necesidad de eliminar y bajar al mínimo el consumo de azúcar. Y cuando yo hablo de azúcar, hablo del azúcar blanca o el azúcar morena que colocamos a nuestros tés, que compramos en las gaseosas, en los jugos, en los cereales, en las galletas, en las reposterías, y que realmente tiene un efecto negativo en nuestro cuerpo, un efecto inflamatorio, un efecto adictivo y un efecto de facilitar el desarrollo de muchas enfermedades que se catalogan dentro del síndrome metabólico, hipertensión, diabetes, problemas de colesterol, hígado graso, pero incluso en el cáncer. Muchas personas se preocupan porque dicen, me voy a enfermar si no consumo azúcar, porque nos han hecho creer que si no consumimos azúcar no vamos a estar bien y eso es falso. Tenemos que tener en cuenta que nuestro cuerpo está en la capacidad de obtener energía de otros carbohidratos complejos como los que les mencioné inicialmente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta y cómo influyen estos carbohidratos en nuestro peso? Pues es realmente interesante entender qué es lo que ocurre con nuestro cuerpo cuando consumimos carbohidratos. Los carbohidratos al entrar a nuestro sistema estimulan la producción de insulina por parte del páncreas y la insulina se encarga de meter estos azúcares a las células, pero hace un estímulo importante sobre el tejido adiposo, haciéndolo sensible a que el exceso de azúcares y de carbohidratos se almacenen como grasa. Finalmente, el aumento de grasa en nuestro cuerpo y la facilidad para ganar peso está determinada por la producción de insulina. Entonces, si tenemos en cuenta que absolutamente todos los carbohidratos, los simples y los complejos, estimulan la producción de insulina, tenemos que aprender a cómo los voy a comer, cuáles son los mejores, cómo los voy a porcionar y cómo los puedo combinar de manera que nos aporte la energía que necesitamos sin hiperestimular la producción de insulina para que no se almacenen como grasa. Y por eso es importante tener en cuenta cuál es la clasificación, cuál es el efecto que tienen. Realmente los carbohidratos todos elevan el nivel de azúcar en sangre y después de la subida del azúcar en sangre viene una subida de la insulina. Nosotros tenemos una medida que es el índice glicémico, que es la capacidad de los carbohidratos para elevar el azúcar en sangre. Y el top o punto de partida es la azúcar o la glucosa. Tenemos que tener en cuenta por eso que lo primero que tenemos que aprender con el uso de los carbohidratos es que el azúcar añadida y el exceso de azúcar lo debemos de evitar. Ya hemos aprendido en otros videos cómo leer en las etiquetas la cantidad de azúcar añadida y ver que en ella no haya más de que lo que consumamos de ella no sea más de 25 gramos de azúcar en todo el día.
En promedio hay estudios que han demostrado que el hombre de América en promedio consume alrededor de 70 a 75 cucharaditas de azúcar entre gaseosas, panes, galletas, reposterías, jugos endulzados, y por eso es necesario comenzar a hacer campaña y revisión de todo lo que compramos para ver la cantidad de azúcar añadida y azúcar camuflada que tienen. Ya sabemos que esta estimula la producción de insulina y facilita el desarrollo de enfermedades como diabetes, hipertensión, cáncer, adicción y todas las que le mencionaba previamente. Los otros carbohidratos que son complejos, no todos se comportan igual y serán mucho mejores aquellos carbohidratos que no son 100% carbohidratos. Si nosotros tenemos la harina de trigo blanca, tenemos el arroz blanco, el plátano, el maduro, la papa, el quequisque, realmente son carbohidratos que son 100% almidones, que eventualmente los vamos a poder comer de forma porcionada. Sin embargo, al no tener fibra y al no tener proteína, su metabolismo no es tan noble y pueden acumularse mayormente como grasa. Entonces, yo recomiendo que para que ustedes acomoden en ese plato de 4 cuadrantes, en donde el 50% debe estar lleno de vegetales, ensaladas, debe estar lleno de brócoli, zanahoria, frijoles verdes, espinaca, chilote, ayote de los diferentes tipos, zucchinis, que también son carbohidratos, pero que aportan muy poca cantidad de azúcares. Ese 50% va a estar ocupado por ellos y el otro tanto lo vamos a dejar por las proteínas, que las dimos el domingo, y el 25% va a quedar en carbohidratos que sean saludables. ¿Cuáles serían esos carbohidratos que además no son carbohidratos puros, sino que tienen combinada proteína vegetal y tienen fibra? Frijoles, lentejas, garbanzo, frijol mungo, frijol blanco, quinoa, arroz integral, pastas integrales, panes integrales y ojalá las tortillas de maíz nisquezado. El hecho de que no sea un carbohidrato 100% puro, sino que de cierta manera combine proteína vegetal y tenga fibra, hace que la absorción sea diferente y la producción de insulina va a ser menor. Nos va a dar más plenitud, pero también de cierta manera al aportar proteína vegetal vemos cómo nos incrementa el compartimiento de proteína, que ya vimos la necesidad imperiosa que tiene el consumir suficientes ladrillos y suficientes aminoácidos para que nuestro cuerpo funcione adecuadamente. Si ustedes comienzan a priorizar el consumo de carbohidratos complejos, que sean carbohidratos complejos que además aporten fibra y proteína, su alimentación, su ansiedad por comer, su ansiedad por el dulce y el hambre se va a controlar muchísimo. En la medida en que ustedes consuman más alimentos cargados de azúcar, exceso de frutas, exceso de lácteos, vamos a tener muchos más carbohidratos simples que son de absorción rápida, que incrementan la insulina, y esto va a tener un efecto de darnos más hambre, abrirnos más el apetito, querer más cantidad de dulce y que estos carbohidratos se acumulen más como grasa. Es necesario aprender a escoger los mejores carbohidratos, a porcionarlos en el plato y obviamente a balancearlos y a combinarlos adecuadamente. Si nosotros logramos hacer este balance de porcionar, identificar alimentos, va a ser mucho más fácil en el día a día, y cada que tenemos un alimento al frente y un plato de comida, buscar tener cada uno de los elementos que nos van a aportar a nuestro cuerpo realmente lo que necesita para funcionar adecuadamente. En términos generales, yo no recomiendo nunca más de 2 porciones de carbohidrato por tiempo de comida. Sin embargo, en algunos casos, dependiendo del tamaño de las personas, dependiendo de la actividad física, pudiéramos utilizar más porciones. Pero también si tenemos por alguna razón cambios hormonales, no hacemos suficiente cantidad de ejercicio, a veces es necesario consumir una porción de carbohidrato por tiempo de comida. Ojo, recuerden que las frutas aportan un carbohidrato simple, que es la fructosa. Por esta razón no podemos suspender el azúcar normal y comenzar a comer frutas de forma desmedida, porque al ser un carbohidrato simple, la fructosa de las frutas también genera insulina y por eso debemos mantener muy bien las porciones. Si vamos a hablar un tanto de porciones, una taza de papaya, una taza de piña, una taza de melón, una taza de sandía es lo que equivale a una porción. Una manzana pequeña, media guayaba, una guayaba pequeña o media grande, 10 uvas,
un banano pequeño, una naranja, un níspero, medio zapote constituirían lo que es una porción. Si hablamos de los carbohidratos complejos, estamos hablando de que media taza de frijol, lenteja, garbanzo, quinoa es una porción. Media taza de quinoa cocida es una porción. Media taza de arroz integral es una porción. Una tortilla palmeada de un diámetro alrededor de 13 centímetros es una porción. Una rodaja de pan integral es una porción. Si nosotros porcionamos adecuadamente nuestro carbohidrato y lo balanceamos dentro de nuestro plato, acostumbrándonos a incluir siempre la proteína animal o también puede ser vegetal combinada y suficiente cantidad de vegetales, ensaladas, fibras que realmente van a tener un aporte de micronutrientes, más fibras y de carbohidratos de absorción más lenta, nos va a ir muy bien y vamos a tener un consumo saludable de carbohidratos que no va a tener influencia en nuestro peso, en nuestra producción de insulina y vamos a poder tener un peso más saludable y controlar enfermedades tan importantes como la enfermedad cardiovascular, la hipertensión, la diabetes, el problema de triglicéridos, el hígado graso y demás. Si este video les gustó, los invito a compartirlo. Igualmente los invito a ver la serie de estos videos que comenzó el domingo en mi canal de YouTube, donde me encuentran como Vida Sana con Paula Andrea, darme like en Facebook, donde también estoy como Vida Sana con Paula Andrea, y por supuesto, día a día dejarme sus comentarios y sus mensajitos en mi perfil de Instagram, donde también me encuentran como Vida Sana con Paula Andrea. Nos vemos pronto, bye.